Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Interculturalidades, mais uma edição especial ligada ao 5º Simpósio Internacional de Comunicação e Cultura, Aproximações com Memória e História Oral, realizado aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie e que tem nessa edição o tema sobre os desafios da interculturalidade. Esse encontro reúne professores, pesquisadores, estudantes, profissionais de diversos países, sobretudo dos países da América Latina. Eu sou a professora Priscila Perazzo, sou da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e uma das coordenadoras do 5º Simpósio Internacional. E, portanto, venho participar desta edição aqui especial desse podcast. Hoje, nossos convidados, apresento nossos convidados, que são Laura Attier e Efrem Calleja. Ambos são fundadores e diretores do LEM. O LEM é o Centro de Lecturas e Escrituras e Memórias, situado na cidade de Puebla, no México. O LEM também é uma das instituições parceiras e organizadoras do 5º Simpósio. E por esse motivo, então, hoje vamos conhecer um pouco quais são as atividades dessa instituição, que não é universitária, que trabalha com a memória em outras perspectivas, em outras dimensões da educação, da ação social, da escritura, das oralidades, enfim, uma série de atividades que o LEM pratica por meio das realizações de Laura e Efrem. Bem-vindos, bem-vinida. E começamos, então, nossa plática, nossa conversa, com um de vocês dois que queira contar sobre a fundação do LEM, de onde vem a origem do Centro de Escrituras, de Leituras e Escrituras e Memórias. Bueno, primero, muchas gracias de poder platicar contigo en este podcast también, Interculturalidades. Nos sentimos muy honrados de estar formando parte de esta conversación y de este simposio que nos encanta. Y debemos decir que LEM es un centro que nace del amor. Yo voy a parafrasear lo que dice Efrem, es un proyecto científico amoroso, entendiendo que el amor viene de la historia de nuestras propias familias, que son familias migrantes que han llegado a México, en este caso de otros países, y que han migrado, como en el caso de Efrem, de un estado a otro. Entonces, desde ahí viene el amor por recuperar quiénes somos, cuál es la historia de nuestros padres, abuelos, abuelas, madres, y después el amor propio como una pareja que se encuentra. Nosotros nos conocimos en el año 2008, empezamos a trabajar en el 2011, nos tocó sacar la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro en México, y empezamos a hacer proyectos. Este libro que está ahí, de cómo cocinaban las abuelas, es el primer proyecto que hicimos juntos. Esa es mi abuela y son historias de migración de 29 familias de América Latina, incluyendo la mía, y es una edición de Efrem. Y fue a partir del 2017 que llegamos a la ciudad de Puebla con la inquietud de estudiar un posgrado en Ciencias del Lenguaje con especialidad en Memory Studies, en estudios de la memoria, y ahí nos quedamos. Y para cederle la palabra a Efrem, diremos que una de las motivaciones que nos llevó a ese posgrado se plasmó en una carta de motivos en donde yo escribí en su momento que era un sueño que pudiéramos tener un centro dedicado a la memoria, al estudio de la memoria, la recuperación de la historia oral y el trabajo sobre las identidades. Así es como nace el LEM, que se ha formalizado y se ha convertido en nuestro proyecto de vida. A mí hay una palabra que me gusta mucho, que es prelibar. Que prelibar es cuando uno desea algo que no sabe qué es. Entonces nosotros hace muchos años íbamos a Puebla los fines de semana a comer
a pasear y nos regresábamos a Ciudad de México el mismo día. Y luego en Ciudad de México íbamos a visitar locales y casas en renta, pero no sabíamos para qué queríamos esos espacios. Solo sabíamos que estábamos prelibando algo juntos, pero no sabíamos qué era. Y cuando la vida nos llevó a Puebla, porque Laura iba a empezar la maestría, Laura hizo una carta al ingresar a la maestría diciendo que ella quería un centro que fuera un repositorio de memorias. Y yo por mi parte había trabajado mucho en la idea de la producción de conocimiento desde tu propia experiencia, el saber experiencial. Y entonces discutimos mucho en Puebla qué podíamos hacer juntos y decidimos que iba a ser un centro de producción donde la gente hiciera cosas, de lecturas, escrituras y memorias, porque ambos hemos trabajado toda la vida en caminos separados y luego en un camino compartido sobre la lectura, la escritura y la memoria en muchos ámbitos, con lenguas originarias, dando clases, en el caso de Laura dando talleres, y entonces así nació LEM. Y ahí todavía seguíamos prelibando porque iniciamos dando talleres, es decir, un espacio de formación de 3 horas, de 1 hora, invitando a gente a la que admirábamos, a cronistas, a fotógrafas, a escritoras. Lo que queríamos era crear un espacio donde nosotros pudiéramos tomar las clases que nunca tuvimos o que tuvimos de otra manera. Y mientras dábamos los talleres pensábamos que cómo podíamos hacer esta oferta más grande para los demás, pero también para nosotros. O sea, como si ya tenemos aquí a la cronista que habíamos leído y que queríamos que nos diera clase, ¿cómo podíamos multiplicar eso? Y entonces hicimos un primer diplomado que fue sobre terapia narrativa en coproducción con el ILEF. Y bueno, a partir de ese primer diplomado que arrancamos de manera formal antes de la pandemia, después decidimos que queríamos explorar más allá de la narrativa de Michael White y Epson. Y yo venía haciendo un trabajo ya de 10 años acompañando a personas que querían rescatar sus memorias, pero no sabía que existía algo que se llamaba estudios de la memoria. No sabía. Entonces estábamos haciendo ese trabajo sin saberlo. Y al mismo tiempo, cuando empecé a acercarme al posgrado en ciencias del lenguaje, pues se nos abrió otro mundo. Entonces, toda la experiencia que Fren tenía con los grupos indígenas, particularmente la región de Papantla en Veracruz, que ha acompañado de una manera maravillosa, y todo su trabajo comunitario, todo el trabajo que yo tenía también acompañando a familias y a grupos de niños migrantes, contando sus historias, gente con enfermedades o gente con muchos traumas derivados, por ejemplo, de los sismos. México, la Ciudad de México tiembla mucho. Entonces trabajé mucho con gente que tenía miedo a los sismos después de lo que había sucedido como tragedias. Empezamos a ponerle nombre a todo eso, a encontrar teóricos que habían estudiado todo eso y cambiamos, replanteamos y entonces nos dimos de alta, como decimos en México, con todas las de la ley. Nos inscribimos a lo que entonces se llamaba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la Secretaría de Ciencia. Nos inscribimos como una empresa científica tecnológica. Así es como emitimos nuestros diplomas y lanzamos un primer diplomado que fue el Diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos, porque planteamos que todas las memorias son importantes y que todo puede ser un discurso que transmite algo, ¿no? Un libro, una película, este mismo podcast, un cuadro, un documental, una carta. Y arrancamos, tuvimos la primera clase. Y cuando tuvimos la primera clase, se avisó que era la pandemia. Y creímos que todo se había acabado. Dijimos, todo se acabó. Ya no vamos a poder continuar porque el mundo se paró. Pero no fue así. Continuamos de una manera maravillosa e increíble. Lo que hicimos fue distribuir a nuestros estudiantes y solo podían ir cierto número a cada clase con careta y cubrebocas.
Careta, máscara. Con máscara. Cubrebocas. Y entonces íbamos a otras ciudades, Laura, yo, un camarógrafo y un editor, a las casas de las maestras y los maestros que habían aceptado dar clase en el diplomado, pero no podían salir porque estábamos todos encerrados. Y entonces hacíamos la clase en la biblioteca del maestro, en la sala de la maestra, y Laura y yo éramos los estudiantes. Y nuestros diplomados siempre han sido en línea y en presencia. Y entonces subíamos las grabaciones de la clase a nuestra plataforma y los estudiantes lo podían cursar así. Y así hicimos todo el diplomado en memoria. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Então, assim, é uma experiência em que a pandemia favoreceu uma criatividade para enfrentar a pandemia que favoreceu o desenvolvimento do próprio LEM. Então, quer dizer que vocês iam à casa dos professores, eles aceitavam receber vocês mesmo com a pandemia, com todos os aparatos de proteção, e vocês assistiam aulas para eles terem a sensação de que eles estavam dando aula para alguém, não somente para a câmera. Sim, sim. E aí gravavam e os estudantes depois poderiam acessar. Mas que experiência, assim, que criatividade para enfrentar a adversidade da pandemia. Y nos pareció, bueno, primero una generosidad tremenda, sí, porque los maestros habían aceptado, las maestras, nosotros admiramos a muchísima gente, te admiramos a ti, por ejemplo, el trabajo que ustedes hacen. Así llamamos a la gente que veníamos leyendo, que habíamos estudiado, que nos habíamos amigado con ellos a lo largo de la vida, o que no nos conocían, habían decidido aceptar. Y encima decidieron abrirnos sus casas. Encima, después hicimos un mecanismo de aceptábamos máximo 9 alumnos con la separación reglamentaria y yo les hacía de comer para que nadie saliera de ahí. No puedes salir porque ya te habíamos sanitizado. Entonces les dábamos de comer, tú comes allá, tú allá, tú allá. Y después volvíamos a la clase porque nuestras clases duran 6 horas. Y entonces lo que también decidimos desde un inicio es que no íbamos a trabajar con un programa como Zoom o algo así, no donde estuviera el maestro, sino que trabajamos con 3 cámaras. Entonces es como un estudio de televisión. E quem está na casa dos profesores, tudo isso montado na casa dos profesores. Y hoy en día nuestro espacio, que es una casa escuela en Puebla, una antigua casa porfiriana muy grande, así con fantasmas y todo, ahí trabajamos igual. Tenemos un árbol en la sala, un ficus que ha crecido, un techo que se abre, por ahí salen las ramas y 3 cámaras. Entonces ahí es donde nosotros montamos un estudio escuela y quien nos ve a distancia puede verte a ti, puede ver a Efren, puede ver quién, y es como una especie de Big Brother. Tú conoces a los alumnos y a los maestros. Então, este diplomado, não sei se tem outros, este diplomado é todo audiovisual, com classes à distância e às vezes classes também nesta casa. Todos son así los diplomados. Sí, y después... Só uma pergunta para esclarecer ao público. Diplomado em México significa um curso de extensión ou um curso de especialización? Es un curso de educación continua profesionalizante. Lo toman quienes han cursado ya licenciaturas, posgrados, y tiene una extensión de 120 horas para ser válido como diplomado, que pueden incluir las horas clase y las horas de estudio. Y eso nos permite a nosotros emitir un diploma avalado por REINESCIT, que es el Registro Nacional de Empresas Científicas y Tecnológicas, y aparte como LEM somos parte del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, que agrupa a 100 instituciones que trabajan en pro del conocimiento en México, y también como Laura y como Efren somos parte de la Asociación Internacional de la Memoria. Entonces todo eso está todo eso avala el trabajo que nosotros presentamos. Compreendi.
Es así como trabajamos, y para ingresar tenemos hoy 2 diplomados que ya van uno para su 6ª edición, otro para su 5ª edición. Tú necesitas presentar un proyecto. Tú nos dices, yo soy Priscila, quiero rescatar la historia de mi abuela migrante, o quiero investigar mi comunidad, o estoy haciendo una etnografía, depende, ¿no? Nos presentas ese proyecto y nosotros, si consideramos que va de acuerdo con la oferta, te aceptamos. Al final, tú nos presentas un ensayo que es más un ensayo autobiográfico, donde no te pedimos que nos muestres el proyecto, sino que respondas nada más cómo es que el diplomado cambió tu mirada del mundo. ¿Qué aprendiste para que tu tarea profesional haya cambiado? ¿Sigue siendo la misma o algo pasó? Eso es, y después te otorgamos el diploma. Y entonces es así como funciona nuestra actividad. Tenemos estudiantes presenciales, a distancia, que hemos tenido estudiantes de muchas partes del mundo, y otros que lo ven diferido, que no pueden conectarse ese día, pero tienen un determinado tiempo para verlo después. Y en el caso de este diplomado, que fue nuestro primer diplomado, que diseñó y coordina Laura, lo que hacemos es reunir a 18 especialistas en contar historias, desde múltiples formatos, múltiples experiencias, y siempre está cruzado por lo biográfico, siempre. Entonces, por ejemplo, da clase ahí el periodista que mejor cubre la violencia en América Latina, porque la violencia es un tema que nos atraviesa. Él es Oscar Martínez, él es periodista del Faro, y él va de El Salvador a Puebla a contarnos cómo contar las historias de la violencia sin centrarnos en la violencia. Qué bonito. Cómo contarlo sin que hablemos de sangre, sin que hablemos de eso, porque eso es lo mediático, es lo que deslumbra generalmente a los periodistas. Él da una clase la maestra Victoria Pérez, que es especialista en estudios de la memoria, entonces ella imparte clase. Abrimos el diplomado con una especialista en temas cognitivos, que para entender qué entendemos por memoria en términos neurológicos, físicos, cotidianos, históricos. Tenemos otra clase en la que hablamos, por ejemplo, de la música, cómo la música construye temporalidades, espacios, identidades, y cómo a veces es posible contar la vida de la familia a partir de la transmisión musical. Tenemos otro, en México hubo una activista, Marisela Escobedo, a quien mataron a su hija, y luego ella se dedicó a pedir justicia y luego la mataron. Es un caso emblemático en México. Y un documentalista, Carlos Pérez Osorio, hizo un documental sobre ella que se ha convertido en un documental ejemplar de cómo reconstruir una vida desde el archivo, porque se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo. Las 3 muertes de Marisela Escobedo. Marisela Escobedo es el nombre. Es el nombre de ella. Y entonces este documental, que se ha vuelto ejemplar para contar historias de este tipo en audiovisual, él va y da una clase para entender cómo reconstruir una vida desde el archivo. Cómo centrar no en el asesino, no en el sistema, sino en la vida como resistencia. Carlos, en algunos años antes, fue alumno de Laura en talleres de crónica y guión, y también tenemos a una maestra que habla de fotografía, a otra que habla de los espacios de memoria. Entonces construimos 20 acercamientos metodológica y teóricamente diferentes a la memoria, y todos ellos están cruzados por lo autobiográfico, porque nosotros les pedimos a las maestras, a los maestros, que partan de su ser, no de su hacer, sino de su ser. ¿Quiénes son? ¿Y por qué hacen lo que hacen? ¿Y cómo lo hacen? Estes resultados são transformados em filmes ou livros?
Sí, bueno, hay dos tipos de resultados. Los resultados propios, es decir, de nosotros dos como codirectores del EM, y los resultados de las y los alumnos. Ahí, por ejemplo, tienes dos resultados propios, el libro de Nos Esforzamos y el libro de las abuelas. Ese primero es el resultado de una investigación en la que yo dediqué 8 años a seguir, a observar, a entrevistar a personas que viven con la enfermedad, en este caso lupus, porque entendemos también que desde la forma de narrar, poner la historia de la gente común y corriente en la mirada pública es también una forma de resistir, ¿no?, la revisión de las vidas frente a momentos de quiebre, en este caso la enfermedad. Y el otro libro, el que está atrás, es el resultado del trabajo de una alumna. Inclusive, estava folheando e tem umas imagens. Pode continuar, Laura, que eu vou mostrando as imagens aqui. Sí, bueno, ella es María Elena. Nosotros tenemos la suerte de tener alumnos que en su mayoría son personas que pasan los 40, 50 años. Y entonces tienen muchas historias que contar o han rescatado archivos familiares. Por ejemplo, María Teresa tomó nuestros 2 diplomados. Hay gente que vuelve a tomar el diplomado una y otra vez. Tenemos alumnas que lo han tomado 4 veces. Y ella tiene muchos archivos familiares de su madre, que era maestra, entonces quiere hacer un libro sobre eso. Su madre también coleccionaba ropa tradicional mexicana, y ese es el resultado de uno de sus proyectos. Es importante decir que el trabajo que hacemos en LEM está dentro del LEM, pero también sale, es decir, nosotros acompañamos a gente que quiere escribir y rescatar su historia y convertimos eso, si la gente quiere, en productos. Este es un producto que finalmente Efren, que tiene un trabajo editorial de más de 20 años, lo concretó en un objeto, que es esse livro que tienes en la mano. Belíssimo esse livro. Vou até descrever para quem estiver somente ouvindo o podcast. Né? É um livro com diversas imagens de tecidos, de roupas típicas mexicanas, com os bordados típicos mexicanos. Então, em fotografias com pessoas vestidas com essas roupas, em fotografias belíssimas, uma edição cuidadosa, bonita, né? Enfim, lindíssimo mesmo, de Maria Teresa Martinez, que fez este trabalho. Una mujer del norte. Eu quero compartir 2 resultados más. Hace como 6 meses tuvimos en Puebla, nos llegó una invitación de una artista gráfica, alguien que hace libros y novelas ilustradas. Ella tomó nuestro diplomado porque quería contar la historia de su papá, que fue militante en Guatemala durante los años 70. Y entonces ella sabía que el nombre del libro era El hombre de los 100 pasaportes, pero no sabía cómo contar la historia. Y entonces tomó nuestro diplomado. Y nos fue a visitar ahora a Puebla porque terminó el libro y le ayudó mucho el diplomado. Ese es un resultado. Otro resultado es que hace 4 días nosotros estábamos en el aeropuerto de Ciudad de México para viajar a Sao Paulo al Congreso. Y entonces estábamos sentados platicando sobre el viaje, sobre qué esperábamos, qué pensábamos, estábamos muy ilusionados. Y entonces se acercó una mujer, y esta mujer se acercó a Laura, estábamos sentados justo así. Y en medio del mundo que es un aeropuerto, una mujer se acercó con una computadora abierta y le puso la computadora enfrente a Laura y le señaló. Esta mujer se llama Diana. Ella tomó nuestro diplomado, ella vive en San Cristóbal de las Casas, es una ciudad lejana de Puebla que hace frontera con Guatemala. Ella tomó el diplomado porque estaba haciendo una maestría en artes y ella no sabía cómo trabajar la memoria y la corporalidad, la danza específicamente.
ella estaba corrigiendo su tesis en el aeropuerto. Ella iba de San Cristóbal a Los Cabos, que está en el otro extremo del país, pero no hay vuelo directo, entonces hizo cambio de avión en el aeropuerto. Nunca nos habíamos visto en persona porque ella tomó el diplomado en línea. Y entonces ella se acercó y dijo, los reconocí por los sombreros. Y la página que le enseñaba Laura era la página en la que ella le cuenta en su tesis al mundo cómo es que el diplomado le afectó. Y cómo es que el diplomado le permitió terminar la tesis. Nosotros tenemos muchos estudiantes de doctorado, de muchas disciplinas que toman el diplomado en memoria porque están buscando herramientas. Y también tenemos mucha gente que toma el diplomado porque se sienten excluidos metodológicamente del campo académico. No saben cómo incorporar su yo a la investigación, pero sí saben que necesitan hacerlo para que sea su investigación. Entonces tenemos muchos estudiantes que encuentran en el diplomado la manera de hacer una toma de posición dentro de la investigación académica y de aportar ahí su conocimiento, su experiencia, su protagonismo dentro de su historia, sin interferir con el formato académico que debe cumplirse. Esos dos resultados ejemplifican las muchas maneras en las que el diplomado incide, el diplomado en memoria. Pelo que eu estou, né, pelo que vocês estão descrevendo, não é um trabalho feito dentro das universidades ou dentro, né, das universidades que podem formar estudantes, profissionais e tudo, mas tem todo um fundamento metodológico, tem todo um fundamento dos estudos da memória, só que voltados para que as pessoas que não necessariamente estejam nas universidades, seja pré-grado ou pós-grado, seja graduação ou pós-graduação, possam adquirir esse trabalho. Então, é um belíssimo trabalho de educação também. Porque também podem ser jovens que venham ainda da secundária, do ensino médio, né? Imagino. Y después de ese diplomado, estábamos en pandemia y entonces yo pensé a partir de mi trabajo con el patrimonio cultural inmaterial en que podíamos hacer un diplomado que hoy se llama Diplomado Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana. La cocina mexicana es patrimonio de la humanidad y eso provocó muchas cosas, provocó mucho interés, provocó mucho discurso, provocó mucha mediatización, mucha comunicación, pero pensé que podíamos hacer un diplomado. Esta historia es muy linda porque ya llevábamos 2 ediciones del diplomado en memoria y una tarde Efren me dijo, tengo una idea. Le dije, sí, muy bien. Vamos a hacer un diplomado en cocina. Bueno, nosotros tenemos muchos sueños. Uno de los sueños, siempre decimos, algún día tendremos un restaurante. Nos gusta mucho cocinar. Será un restaurante en donde te vamos a tardar mucho en traer el platillo, pero te va a encantar, ¿no? Y me dijo, quiero hacer un diplomado en cocina. Yo dije, bueno, muy bien. Tengo una lista de cocineras de todo el país. México tiene 32 estados y cada estado es como una pequeña república. Y ahí en cada estado hay diferentes regiones y cocinas y sabores y chiles y todo, ¿no? Entonces tenía una lista como de 4 páginas de cocineras y cocineros. Y me dijo, vamos a hacer un diplomado igual, 9 meses, 18 maestras, lo mismo, presencial a distancia, pero nadie va a cocinar. Y yo le dije, eso no va a funcionar. ¿Cómo? Nada va a cocinar. Nada va a cocinar. O sea, vas a traer cocineras y nadie va a cocinar. Nadie se va a inscribir, Efren. Nadie va a querer eso. La gente quiere aprender a cocinar. Le dije, pero te ayudo. Y entonces nos dividimos. Y la tarea aquí, en el caso del diplomado en memoria, era escribirle durante muchos años a nuestra investigadora favorita, como 2 desconocidos, hasta que aceptara decir, bueno, voy, ¿no?, a esta casa en Puebla. Y aquí era encontrar a la maestra de la sierra
que no tiene celular, hablarle al museo, oiga, me dijeron que fue la maestra ayer, no, ya se fue, háblele a la señora Chuchita, oiga, me dicen que usted es vecina. Entonces, encontrar a las cocineras es un triunfo. Muchas de ellas hablan lenguas originarias y otras no quieren hablar con nosotros, pero las encontramos, las buscamos en las notas de periódico, hicimos pesquisas con la prensa, a ver dónde estaban, ¿no? Y ya que las llevamos ahí, el proceso fue hermosísimo, porque en el caso de memoria hay que decirle al maestro que se baje de su intelectualidad y que abra el corazón. Y lo abre y pasan cosas increíbles. Y aquí hay que decirle a las maestras que el saber que tienen es también científico, es también amoroso y es también útil para la comunidad. Entonces, todas las maestras y maestros de este diplomado tienen una característica. Han cambiado, revolucionado sus comunidades. Han hecho cooperativas, han rescatado tradiciones, han vuelto a traer la historia de los tejidos, de los sabores, en fin. Y la otra característica que comparten ambos es que también está cruzada por el tema de migración. Por ejemplo, ahí incluimos a 2 maestros, una maestra que habla sobre la cocina libanesa, otro maestro que habla sobre la cultura y comida china, que es la comida tradicional de uno de los estados mexicanos, porque la población migrante llega y se asienta y se mezcla. Entonces, en este diplomado es lindo que también nuestros alumnos son distintos al otro, son empresarios, son jóvenes que tienen emprendimientos, son dueños de restaurantes o son antropólogos. Y lo bonito, para ceder la palabra a Efren, es que nosotros no intermediamos en el saber de las maestras. Nosotros hemos construido este diplomado sobre la certeza de que hay proyectos aspiracionales, proyectos que quieren poner la primera piedra para que un día pase algo. Por ejemplo, la justicia epistémica. Todos queremos eso en un futuro. Pero nosotros decidimos hacer un proyecto formalizador. No aspira a que eso pase algún día. Lo hace que pase. Entonces, una premisa básica es que cuando tú invitas a un médico, a un doctor, a que te dé una conferencia, cuando finaliza la conferencia, nadie se acerca y le dice, estuvo muy interesante, pero ahora quiero que me opere el apéndice para confirmar que usted sabe. No hacemos eso. ¿Por qué? Porque cuando tú lo invitas ya has validado su saber, lo invitas por un motivo específico. En el caso de las practicantes culturales, por lo menos en México, hemos encerrado su saber en el gesto físico. Si eres cocinera, la manera de confirmar que sabes cocinar es que cocines. Y entonces vamos a ponerte a ti a cocinar y entre tú y yo va a haber un antropólogo, un historiador, que nos va a explicar por qué lo que tú haces es importante. Y nosotros decidimos que no, que una mujer que lleva 50 años haciendo comida en una comunidad sabe por qué es importante cocinar para la comunidad. Cierto. No necesitas un intermediario. Entonces, la regla es nadie cocina. Nadie. Y lo que le pedimos a las maestras es, queremos que nos enseñe cuál es el paisaje histórico y cultural de su región. Luego queremos que nos enseñe por qué eso es importante hoy. Y luego queremos que nos cuente su proyecto de resistencia. Nosotros elegimos a maestras que tienen proyecto de resistencia. Y lo que les pedimos es que nos cuenten eso. Y que todo eso lo construyan sobre una línea autobiográfica. Es decir, que hablen desde el yo. Y entonces así construimos el diplomado y hasta ahora ese diplomado lo que ha propiciado es que haya herramientas de comprensión para quienes hacen proyectos relacionados con la comida tradicional desde el turismo, desde la economía, desde la educación, desde lo social, y no sea intervencionismo, sino que sea una mirada común de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en la cocina.
diplomado, esta ação é um espaço possível para que essas pessoas façam o que elas sabem fazer, mostrem seus saberes por si só. Para elas, para quem quiser ver, sem necessariamente alguém ficar sobre isso, intervindo ou dizendo o que devem ou não devem fazer. Se ha convertido en ambos casos en un espacio de aprendizaje para quien se inscribe y en un espacio de aprendizaje para quien da la clase. Ah, sin dúvida. Porque, por ejemplo, en ambos casos hemos conservado a la mayoría de los maestros y maestras en los dos diplomados. Y si tú observas su primera clase, su discurso, su revisión sobre el yo, lo que contaban sobre sí mismos, ha ido cambiando. Y en el caso de las maestras y maestros cocineros es bellísimo, porque ellas, particularmente ellas, han ido descubriendo que son objeto de violencias patriarcales, que se enfrentan a las oligarquías, a los grandes corporativos, que han creado transformaciones, que son mujeres líderes. Todo eso no lo sabían al principio, pero conforme van contando y revisando su historia, hoy por hoy, tú las ves entrar y son unas diosas, son empoderadísimas, son dueñas de su historia. Entonces eso ha sido un aprendizaje hermosísimo también. Esta é uma das ações, né? Essa condição de falarmos de nós mesmos, do que sabemos e do que somos, e nos compreendermos como sujeito individual e social, e descobrirmos coisas sobre nós mesmos, é uma condição, é o que o que a memória pode nos ofertar. E podemos acioná-la de diversas maneiras, seja nessas atividades, seja numa sala de aula, seja num processo de terapia, pouco importa. Todos eles têm ali um processo mnemônico, né? De lembrança, de memória, que possibilitam que as pessoas sejam quem sejam e mostrem quem elas são, né? Muito bonito. Nossa, sim. Muito bonito. Muito bonito o trabalho. E ainda resultando nessas obras, né? Hoje não temos aqui os filmes, mas imagino que vocês também tenham. Depois, no final, peço para vocês falarem o enlace, o link de LEM, né? Sim. E como vocês conseguem manter esse trabalho e essas produções editoriais com as pessoas que vêm e contratam e compram e participam do diplomado, entre outros. Como que vocês fazem recursos para manter todo esse trabalho? Bueno, este é um desafio e tanto para todo mundo que trabalha com essas coisas, né? Mas para todos. Nosotros podemos decir que decidimos ser un centro independiente, ¿no? Colaboramos con muchas redes, con universidades, con empresas, pero decidimos ser independientes. Y eso pues es una alegría y también es un dolor. Sí. Y hacemos colaboraciones diversas, nos autofinanciamos y aprendimos también que nuestra labor tiene un valor, ¿no? Igual que las maestras cocineras. Nuestra labor tiene un valor y esa labor es la que nosotros cobramos, nuestro trabajo. Sí, nosotros, además del LEM, hacemos muchos otros trabajos, muchos. Y entonces de ahí financiamos. Cuando ocurre el diplomado recibimos inscripciones y mensualidades. Pero antes de que ocurra el diplomado hay que trabajar mucho para construirlo. Y eso también es tiempo, es dinero, es esfuerzo. Tienen que contratar otros maestros, sí. Otros profesores. Y nosotros, por ejemplo, hemos decidido que en el diplomado en memoria dan clase un porcentaje que tiene muchos estudios, muchos, son especialistas o mucha trayectoria. Bueno, nosotros establecimos que la categoría es maestra y entonces quien imparte clase gana lo mismo si es maestra cocinera o si es académico. Se hospedan en el mismo hotel
y se alimentan de lo mismo. Nosotros llevamos a todos los maestros a Puebla a que den la clase presencial. Y bueno, debemos pagar honorarios, debemos pagar hospedaje, debemos pagar alimentación, debemos pagar además la infraestructura para que funcione, la energía eléctrica. Todo eso lo solventamos nosotros con nuestros trabajos, con lo que genera el diplomado y con lo que logramos conseguir en otros espacios. Y tenemos como un pendiente nuestro que compartimos con muchísimas iniciativas, es el financiamiento. Nosotros tenemos la certeza de que nuestro trabajo beneficia al mundo en general y que ese trabajo tendría que recibir apoyos. Lo que pasa es que nosotros somos especialistas en muchas cosas, pero no en búsqueda de fondos, por ejemplo, ¿no? A veces tampoco en administración, con todo lo que eso implica. Pero tenemos la certeza de que el trabajo debe hacerse. Nosotros hemos elegido esto como un proyecto de vida. Entonces, en la medida en que podemos mantener ese proyecto de vida, hacemos lo posible por impulsarlo y por fortalecerlo. Sí, nosotros, bueno, muchas veces nos preguntan por qué nace esto, de dónde nace esto. Y empezamos hablando del amor, pero también de la finitud. Nosotros sabemos que somos finitos en algún momento por una u otra razón y lo que decidimos es dar. ¿Y cómo dar? Por proveer de herramientas, de autoconocimiento para que las cosas sucedan. Ya llevamos así existiendo casi 9 años y esto nos ha traído unas satisfacciones inesperadísimas, ¿no? La verdad, inesperadas, no lo imaginábamos así. Y tenemos también un equipo joven que nos acompaña. Tenemos un grupo de jóvenes que hacen cine, estudian cine, que son quienes están tras las cámaras. Nos acompañan dentro y fuera. Y también gente que nos acompaña, amigos principalmente, que reciben su sueldo igual para llevar toda la página web, toda la cuestión administrativa y de contabilidad. Estamos seguros de que poco a poco iremos fortaleciendo, ¿no? Lo que nos interesaba era formarnos. Yo en mi caso vengo de una familia empresarial. Suelo decir que yo soy la única que no produzco dinero, produzco otras cosas, ¿no? Mi familia son comerciantes que vinieron a México a vender lo que podían porque dejaron su patria tras la guerra, ¿no? Y nos interesaba formalizarnos como una empresa, darnos de alta en el sistema como una empresa como debe de ser, pagar los impuestos como debe de ser y pagar al resto de nuestros colaboradores como debe de ser. Eso era lo principal, ¿no? Después, poco a poco, hemos ido encontrando maneras de fortalecernos más y como dice Fren, pusimos una semilla y nos gusta mucho decir que estamos en una casa donde hay un árbol. Cuando nos hicieron la primera entrevista, el árbol era chiquito, como por ahí. Ahora ya no cabe y no lo hemos querido cortar porque lo amamos, pero el árbol ha ido creciendo con nosotros. Estamos seguros de que estas ramas van a crecer y en algún momento tenemos que fortalecer todo esto, ¿no? Nossa, que bonito. Muito bonito, assim, conversando vagarosamente, com o tempo. Mesmo que o tempo passou e temos que caminhar para o fim do podcast, mas com a tranquilidade de compreender todos estes. Então, para irmos para o final, creio que 2 coisas. Uma, se queres mostrar mais alguns. Este é o projeto da Cocina, né? Esta imagem, para quem está em vídeo, é uma imagem, né? Deixa eu falar em português com o público, uma imagem do projeto das cozinheiras, né? Sim. Das cozinheiras ou... Sí. Cozinha tradicional mexicana. Así Peraí, es. deixa eu ver aqui. Dile lo de latidos. Diplomado. Latidos, que significa? Batidas do coração. Sim. Terceiro diplomado de batidas do coração da cozinha tradicional mexicana. Né? Sí. Não sei como, em português seria isso. En latín, recordar
quiere decir volver a pasar por el corazón. Y cada vez que algo pasa por el corazón late. Eso es lo que mantiene la vida. Por eso el diplomado se llama Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana, porque lo que decimos es que quienes dan las clases son quienes mantienen en pie la cocina tradicional. La cocina tradicional no se mantiene en pie por los gobiernos ni por la patrimonialización. Verdad. Se mantiene en pie porque hay gente que todos los días decide volver a sembrar, volver a cocinar, enseñar, defender la lengua, apoyar a una artesana de su comunidad. Por eso existe la cocina tradicional. Esa es la gente que late y que hace que el país siga latiendo y siga alimentándose y que hace que sigamos recordando quiénes somos cuando comemos. Porque la comida es otra vestimenta, es otra manera de vestirnos y reconocernos. Entonces, por eso se llama así. Ah, entendi. Em português, acho que teríamos que dizer que seriam as batidas do coração. Se ficarmos só em batidas, podem dar outros sentidos. Mas as batidas do coração da cozinha tradicional mexicana. Este seria o nome em português. E então, assim, para terminarmos, a última questão seria assim: como foi a entrada, o início, a chegada, a ligada, a entrada de vocês na nossa rede latino-americana de estudos da memória, cultura e comunicação, e no quarto, né, a partir quando nos conhecemos e que vocês passaram a estar conosco, no quarto simpósio internacional de comunicação e cultura, aproximações com história, com memória e história oral, que fizemos em 2022 em Barra Califórnia. Então, como foi a chegada de vocês? E agora vocês participaram do quarto simpósio, do quinto, somos todos membros dessa rede latino-americana que está construindo a partir desses latidos, né, dessas batidas no coração, a uns espaços. Então, como foi essa entrada e o que vocês gostariam dessa rede y dos próximos, do quinto simpósio en diante? Bueno, ahí hay otro diplomado, el diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos, ese. Primero la entrada fue desde dos vertientes, también relacionadas con la amistad, el amor, la emoción. A ese diplomado entró Nina Martínez. Y debo decir que yo estudié en la Universidad Autónoma de Baja California, mi primera formación, licenciada en comunicación, y yo veía pasar a Nina y a Nelly cuando yo estaba a punto de salir. Ellas eran estudiantes. Nelly, que es otra compañera investigadora de la UABC, pasaba con un tambor gigante y tocaba. Ella tocaba en un grupo que se llamaba Alma Pariente. Y Nina pasaba muy seria, caminaba porque era muy buena estudiante. Ellas eran estudiantes. Ellas eran estudiantes y yo estaba un poco más arriba de ellas. Las dejé de ver, en algunas ocasiones me invitaban, fui profesora invitada a la UABC Ensenada, que me gusta mucho. Y una vez Nina se inscribió a nuestro diplomado. Lo terminó, lo hizo, todo muy bien. Antes de fazer o doutorado, antes de se tornar profesora. ¿Terminó? No, sí, ya había terminado su doctorado. Se inscribió a nuestro diplomado y lo tomó, lo cursó muy bien. Y de pronto un día nos habló y nos dijo que estaba colaborando en una red, que iba a haber un simposio y que nos invitaba como parte del comité científico. Que ela era organizadora naquele momento. Y fue que las conocimos, te conocimos a ti, bueno, conocimos a JP, conocimos a Carla, pues a todos ustedes primero a distancia, ¿no? Y fue nuestro ingreso a este primer evento que hoy nos trae aquí. Entonces podríamos decir que el LEM nuevamente nos trajo ahora a Sao Paulo y ahora este evento de manera presencial. Fue así, a partir de que Nina conoció nuestra oferta, ya no como amiga de la universidad, sino como estudiante, y ella nos convidó, nos invitó a participar y así nos conocimos. Y también en el diplomado Latidos habíamos invitado a Nelly. Nelly fue maestra en una edición del diplomado porque nos interesaba mucho hablar de autonomía alimentaria desde el norte del país. Entonces ella también conocía nuestro trabajo. Asistir al primer congreso fue, bueno, no al primero, sino
nuestra primera asistencia al simposio en Baja California, bueno, primero fue asomarnos un poco al trabajo que desarrolla la red, descubrir la red, que una cosa que nos gusta muchísimo de la red, nos gustan varias cosas, pero una que nos gusta muchísimo es que es una red tejida por los afectos. Sí, sí. Y sobre esos afectos se incorpora la academia, se incorpora la investigación, las publicaciones, pero sobre todo nos gusta mucho eso. Y ahora asistir a Sao Paulo todo nos ha gustado. Y hoy nos decía una compañera de Zacatecas que sentía ella que le estaban lloviendo muchas cosas, muchos descubrimientos, muchas emociones, que estaba en un momento muy complicado de su tesis de doctorado, pero que durante el simposio ha ido encontrando no respuestas, sino esperanzas. Nosotros nos sentimos igual. Hace rato comentábamos eso camino hacia acá, que lo que ella nos decía podríamos haberlo dicho nosotros. Estar aquí nos ha dado esperanza, nos ha dado ventanas y nos ha dado sobre todo nuevos caminos, porque escuchar a las compañeras, a los compañeros, ver las exposiciones, nos permite confirmar que hay muchas maneras de operar, muchas maneras de hacer las cosas. Por lo tanto, hay mucho que aprender, hay mucho por hacer y estamos muy, muy, muy contentos y, como decía Laura, muy agradecidos con LEM, porque hay muchas cosas que LEM no produce, pero produce cosas como esta. Y eso es maravilloso y a nosotros nos emociona pensar que aquí nos ha traído nuestro proyecto. Y hay algo que decimos en México, de muchos de estos dichos populares, que se dice, caíste en blandito, caíste en suavecito. ¿Cómo podemos traducir eso? Que hemos ficado en buen lugar. Hemos llegado a un lugar cómodo, hemos llegado a un lugar cálido, en lugar de llegar a un lugar frío, duro, ajeno. Entonces, caíste en blandito. Y nosotros ahora, en estos días de convivencia con ustedes más cercanos, sentimos que hemos caído en blandito, porque a veces la entrada a la academia te obliga a que saques el corazón fuera. El corazón no tiene espacio aquí, pero aquí hemos visto que el corazón tiene un lugar. Y esa es nuestra manera de ver el mundo, ¿no? De ver el mundo desde el corazón y de ver el mundo desde la ciencia, sin separar. Por eso creemos que caímos en blandito aquí con ustedes, contigo, en un espacio donde podemos ser queridos y querer, hacer ciencia sin dejar el corazón de lado. Pelo contrário, né? Começamos pelo coração, pelo latido, né? Que late nosso coração muito forte. Isso acho que é uma coisa muito importante, né? De deixarmos registrados que esse trabalho de memória ele deve começar pelo afeto, pelo amor, como a gente tem dito, né? Pela batida do coração. Porque é por essas e outras coisas que valem a pena a nossa vida e o nosso trabalho, né? Não precisa deixar o coração do lado de fora, não somos humanos, né? Então, agora sim, para concluirmos, eu acho que eu só tenho que repetir o que eu disse na abertura desse simpósio, que eu desejo vida longa a esse simpósio, que eu desejo outras realizações e esperemos, então, que possamos ter o 6º simpósio, que possamos nos encontrar, que sejamos todos organizadores de novo, nem que sejamos nós com os nossos corações, com instituições ou não. Sim. Não é? Mas elas vêm junto conosco. Então, vida longa aí ao nosso simpósio, à nossa rede, para que a gente possa sempre nos encontrar. Né? Não só pela internet, não só pelas conexões, mas que vocês possam vir mais vezes a São Paulo e que eu possa ir a conhecer Puebla, porque já conheço vários lugares do México, mas ainda não conheço Puebla. Así será, así será. Te va a gustar mucho será. Puebla. Sí. Tengo certeza. Sí. Nos encontraremos en Puebla. Nosotros estamos muy ilusionados con recibirles, estamos muy ilusionados con ser parte
ser una pieza más de esto. Y algo que a nosotros nos interesa mucho es la comunidad, pensar en comunidad. Y algo que nos parece que estamos encontrando en la red es eso, una comunidad que puede construir, que es la suma de muchas trayectorias, que es la suma de trabajos ya hechos, pero que también es una plataforma para seguir avanzando en lo que nosotros amamos hacer y en lo que la propia red ya ha construido, ya ha hecho, ya ha tejido. Y bueno, nosotros esperamos el 6º simposio en Puebla, con mucha alegría, con mucha ilusión. Sim, esperaremos, né? Então, vida longa ao simpósio, vida longa à nossa rede, para que a gente possa continuar essa rede de afetos, essa rede de emoções, essa rede de pessoas humanas que tentam fazer alguma coisa cálida, né? Pelas pessoas e entre nós, né? Muito, muito obrigada pela participação de vocês nesse podcast, né? Acho que é o 3º podcast especial da série especial do simpósio, muito bem concluído, com a gente aportando aí, esperando aí a continuidade desse trabalho, porque a cada simpósio saímos tão emocionados, tão contentes de nossas relações, que pensamos sempre no próximo. Claro que sí, nosotros compartimos esa emoción. Y también con la seguridad de que los afectos rompen las diferencias lingüísticas y podemos entendernos, aunque no hablemos exactamente el mismo lenguaje, porque también, volviendo al corazón, ese solamente tiene una manera de comunicar, que es la nuestra, que es la de ustedes. Entonces estamos agradecidos contigo, con esta ciudad, con esta estancia y con todo el evento que nos ha recibido. Sim, sim. Na interculturalidade, a gente passa pelas diferenças linguísticas, pelas diferenças de raça, pelas diferenças de gênero. Todas elas se interconectam e seguimos juntos e, sobretudo, em afetos. Sim. Né? Então, com isso, eu encerro, então, esse podcast da Interculturalidades, da série especial relacionada ao 5º Simpósio. Logo mais vocês terão aí disponível para seguir com esse material e creio que aguardem os próximos com outras séries especiais que o podcast pode promover. Muito obrigada. Obrigado.